La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos otra vez en La Espada de Damocles. Hoy día domingo estamos aquí con mi amigo Edu, que vamos a hablar acerca de varios temas que son de lo que le llaman la filosofía oculta, los movimientos iniciáticos que tienen que ver con estos símbolos extraños para mucha gente, como son cosas como el tarot, el I Ching y, por qué no, también el test de Rorschach que habíamos dicho que íbamos a tratar. Vamos a hablar básicamente de Batman Arkham Asylum. Aquí está Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Pablo? Muy bien por aquí. A los seguidores y seguidoras que se embarcan en nuestro programa. Y bien, como tú bien indicabas, pues vamos a tratar ciertos temas que por desgracia, u otros dirían que por suerte, pues no se ven muchas veces en las facultades, no se ven muchas veces en ciertos sitios que creo yo que tendrían que darse, o al menos tener un conocimiento dado su peso a lo largo del pensamiento del ser humano. Estos son temas que muchas veces los estudiantes, ¿no?, o estudiosos de ciertas doctrinas, pues tienen que buscar por medios propios. Y en ocasiones también, pues llegamos muchas veces a encontrarnos con errores, ¿no?, o callejones sin salida, y tenemos que ir separando un poco lo que es los buenos títulos, la buena temática de cierta basura, ¿no? Claro. Pues lo que hace ralentizar el estudio de ciertas materias. Pero viste que también sucede en tu ámbito, el ámbito de la filosofía, que ciertos filósofos son mal vistos aún dentro de la academia filosófica. Por ejemplo, dentro de los posmodernos hay muchos que tocan ahí el tema de la poesía y algunos dicen, no son filósofos, como pasa con Zambrano, de aquí de España, que muchos dicen, no es filósofa, es poeta. Pues eso dicen, ¿no? Yo tengo la suerte de que mi doctor de tesis es especialista en María Zambrano. Ah, mira. Sí, Pepe Barrientos, el profesor José Barrientos Rastrojo es especialista en María Zambrano. Es más, su tesis doctoral fue sobre María Zambrano y la aplicación de la filosofía aplicada, ¿no? Claro. En el estudio del pensamiento de María Zambrano. Pero fíjate, ya no solamente eso, rápidamente y haciendo un poquito de crítica al sistema educativo, cuando yo saqué mi carrera,
solamente había una asignatura y era optativa de filosofía medieval. O sea, había compañeros y compañeras que se licenciaban de filosofía sin haber visto la filosofía medieval. Se veían los griegos y de repente había un salto en Descartes. Una brecha. Y era cuando creo yo que tendría que ser una asignatura troncal, la filosofía medieval, porque el pensamiento medieval fue muy importante para luego todo lo que vino después. La escolástica, Tomás de Aquino, demás. Ahora, sinceramente, yo no sé si eso habrá cambiado o no en la facultad, porque los planes de estudio cambian y demás. Bueno, pero cuando yo estudiaba... Estoy seguro que Batman no se ve todavía, ¿eh? Tampoco te podría decir sí o no, pero me da a mí que no. No lo sé. Puede ser que haya algún profesor que sí, que vaya ya abriendo un poquito, ya no solamente la figura de Batman, sino lo que es la cultura pop, la cultura popular, el pensamiento pop. Pero es que eso empezaría ya con el propio Quijote. Hacer un estudio sobre el pensamiento en la obra de Cervantes, El Quijote, sería primordial. Pero ya no solamente desde el punto de vista que estamos tratando, sino muchos temas que hoy por hoy la academia los tiene un poquito vetados. Claro. Sería primordial lo que dices del Quijote también por el hecho de estar en España. Es decir, un autor tan valioso como Cervantes, que pueda tener algunas connotaciones simbólicas que a una lectura superficial y cotidiana se le escapan, yo creo que sería valiosísimo. Fíjate que una cosa que, por ejemplo, ocurra con Unamuno, con Valle Inclán, sí. Que muchas veces nos preguntan, bueno, pensadores, ¿no? O pensadoras, filósofas en España, ¿no? Y la gente piensa en Ortega y Gasset. Sí, sí, es verdad. Pero, pero es que Calderón de la Barca, en una de sus obras, hace un planteamiento del pensamiento de Descartes, y Calderón de la Barca es de mucho anterior a Descartes. Nosotros, y esto duele un poco decirlo, rechazamos mucho lo que es de nuestro país. Es como en Sevilla, por ejemplo, ibas a la Casa de la Moneda y había más extranjeros estudiando nuestra historia, estudiando el bagaje de España, que los propios españoles. Y muchas veces parece que tenemos una especie de complejo por nuestro país. Y mira, el mismo caso, Eduardo, de Zambrano. Zambrano se tuvo que exiliar, está bien que fue en épocas así franquistas, se tuvo que exiliar, y Unamuno no se exilió, pero más o menos de lo mismo, que se quedó en su casa eternamente hasta la muerte. Sí. Desgraciadamente es así, ¿no? Y muchas veces, pues los reconocimientos se hacen fuera. Es más, mira, han dado reconocimiento mucho más rápido fuera de nuestra frontera que dentro de nuestra frontera. Y es así. Muchas veces parece que estudiar la figura de Unamuno es mucho menos importante que estudiar la figura de Descartes, por ejemplo. No, pero Unamuno, además, para quien no sea habitual de él, recopila un montón de otros pensadores grandísimos y los vuelca en sus ensayos, en lo que escribe. El sentimiento trágico de la vida es genial, sí, maravilloso. Pero si es que, fíjate, y no entrando mucho en profundidad, simplemente la figura de Lorca. La Casa Bernarda Alba tiene una fuerza de lo que es el pensamiento de la época, de cómo pensaban, cómo se piensa y cómo se pensará, que se puede hacer toda una tesis sobre eso, solamente con la Casa de Bernarda Alba, solo exclusivamente. Sí. Porque si nosotros cogemos y empezamos a preguntarnos qué es la filosofía, en qué puede ayudar la filosofía y demás, sí, podemos tener varias vías, ¿no? Pero la que creo yo que tendríamos que dejar a un lado es la de la Torre de Marfil. El pensador que se sube en su Torre de Marfil y se pone a reflexionar, a mirar a las estrellas y se acabó. Y te aleja de la humanidad. Y creo que la filosofía no se puede alejar de la humanidad. Había un filósofo de la época griega, no sé si era Tales, uno de estos, que hay una anécdota famosa que él va caminando con su sirviente atrás, y por ir mirando hacia las estrellas se cae en un pozo. Fuera real o fuera una anécdota, sí, eso es lo que ocurre muchas veces con el pensamiento. Es lo mismo que ocurre con la historia. Muchas veces se estudia la historia del pasado sin darnos cuenta de los acontecimientos presentes. Claro.
Y es importante ser consciente de lo que está ocurriendo ahora para poder entender lo que pasó atrás y lo que puede venirnos. Además, Eduardo, me parece que lo que es importante es aprender a hacer una lectura filosófica de lo que sea. Tú hablabas de la cultura pop. Quizás es importante eso. ¿Qué tienes cerca? No tienes ni a Unamuno ni al Quijote, vale. ¿Qué tienes? Bueno, tal libro. Bueno, haz una lectura filosófica de eso. Tú acabas de decir Calderón de la Barca. Bueno, Lorca, por ejemplo. o Lorca, lo que sea. Lectura filosófica es aprender el modo de abordaje y después aplicarlo a lo que sea. Mira, por ejemplo, una de las grandes preguntas que podríamos hacernos, y es lo que vamos a ver hoy, es el para qué. Yo soy muy enemigo del por qué. ¿Por qué soy enemigo del por qué? Soy enemigo del por qué, ya que es la respuesta rápida. Durante toda nuestra existencia nos preguntan por qué esto y por qué lo otro. Y ya se convierte en un resorte. ¿Por qué hace esto por esto? ¿Por qué hace esto por aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? No, y es una pregunta falaz. Efectivamente. Sin embargo, la verdadera pregunta está en el para qué. ¿Para qué haces esto? Y es cuando ya nuestros ojos se ponen como los ciervos frente a el brillo de la luz del coche, ¿no? De los faros, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ha preguntado ¿para qué? ¡Puf! ¿Y ahora cómo respondo yo esto? La clave muchas veces del pensamiento, siempre hemos dicho, el pensador de Rodin. ¿Qué está pensando? ¿Por qué ocurre esto? Creo que el pensador de Rodin, más que preguntarse el por qué, está preguntando el para qué. El telos. Efectivamente. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago aquello? Y creo que la respuesta puede llegar a tener mayor profundidad que el por qué. Porque al final el por qué se convierte en un resorte. Además, ¿sabes qué? Me parece que el para qué te cuenta algo de ti, porque te informa qué es lo que buscas y por lo tanto te cuenta quién eres. Pero si tú quieres saber el por qué implica eventos externos a ti que no tienen nada que ver contigo, que en última instancia lo vas deduciendo y lo vas inventando. ¿Por qué tengo, no sé, mal carácter? ¿Por qué me duele la barriga? Y no sé, saco conclusiones, como dicen, ad hoc, a medida. Y sacas conclusiones haciendo una especie de copycat de otros. Claro, claro. Eso lo hacen los niños, por ejemplo, pero no solamente los niños. Yo comentaba, hablaba con mis alumnos en los centros penitenciarios y alumnas, y cuando entrábamos en este debate, me daban la razón y decían, es que es verdad, muchas veces cuando han llegado y nos han preguntado, ¿por qué has hecho esto? La verdadera razón yo no la daba. Yo daba la razón que había dado otro que le había funcionado. Así de sencillo. Ya está, no es más. El problema está cuando te preguntan, ¿para qué has hecho esto? Y haces tú, ya no me vale tantas respuestas como antes. Ya tendría que hacer una transformación lingüística. Claro. Y con estos métodos que vamos a ver hoy, ¿se va a encontrar el para qué de las cosas? Se puede dar. Se puede dar. Sobre todo, ya te digo que la razón por la que utiliza el tarot de Aleister Crowley, de Edward Aleister Crowley, y no utiliza el tarot de Marsella. Creo que, bueno, pues podemos empezar ya, ¿no?, con el tema. ¿Desde dónde vamos? ¿Desde la viñeta del cómic donde quedamos? Sí, vamos a empezar con donde se ve la cara donde se ve Harvey Dent, ¿no? Su cara dividida en dos, y Rule está explicando a Batman por qué han utilizado esto, ¿no? El tarot, el I Ching, ¿no? Aquí. Que el I Ching no llega. Efectivamente. Bien, si se dan cuenta, los compañeros y compañeras que nos están siguiendo, como yo apuntaba, ella habla con la figura de Batman, pero la figura de Batman no se ve, está como distorsionada. Ella dice, ¿no?, que han conseguido, ¿no? Dice, de hecho hemos atacado exitosamente la obsesión de Harvey Dent hacia la dualidad. Sin entrar en mucha profundidad, todo el mundo, aquellos que no conozcan, la figura de Harvey Dent, una persona que tiene media cara deformada, un villano de Batman, de la galería de villanos, y tiene una moneda marcada al aire para tomar ciertas decisiones trascendentes. En el momento que Harvey Dent entra en Arkham, Ruth, la terapeuta, con un grupo de personas, se supone, tienen una especie de terapia para destruir dicha dualidad. En dicha terapia, lo primero que hacen es quitarle la moneda y le dan un dado. Por tanto, tiene 6 puntos, ¿no? Cuando ellos tiran un dado, tiene 6 opciones. Ya no tiene 2, según ellos. Porque ellos creen que solamente Harvey Dent trabaja con la dualidad. Y le dan 6 posibilidades.
En programas anteriores hablábamos de la cubomancia, una técnica que ya se utilizaba en Grecia, de utilizar 2 dados. Recordemos que los ropajes de Cristo se los juegan A los dados. unos soldados, ¿no?, romanos a los dados. Ahí se dice en ciertas teorías que ahí es donde se empezó a decidir el destino de la humanidad, en esa tirada de dados. Si nos damos cuenta, ella dice que cambia el dado, se lo cambian porque creen que ya es exitoso lo que han hecho y le dan el tarot, un tarot. ¿Pero qué tarot le dan? El tarot que le dan es el tarot de Aleister Crowley, no el tarot de Marsella. Y vuelvo a lo mismo. Volvemos a lo que son las terapias erróneas. Inciso, no me cansaré nunca en que desde aquí no estamos criticando las terapias. No. Aquí lo que estamos tratando es de criticar las terapias erróneas o métodos erróneos, métodos que hacen que, más que crear, destruyen. Claro. ¿Qué ocurre eso? Una persona le da un tarot, que ahora Pablo nos hablará de este dicho tarot, sin darle más que toma decisiones. ¿Cuántas cartas tiene un tarot, Pablo? Tiene 78 cartas y de las cuales 22 son arcanos mayores. Espera que voy a dejar de compartir la pantalla entonces, así se ve la imagen. Tiene 78 cartas, de las cuales 22 son arcanos mayores. Por ejemplo, aquí tengo los 22 arcanos del tarot de Crowley, pero faltan ahora los menores, que no los tengo aquí en este momento, los dejé aparte. Y los mayores se entienden con ese nombre que tienen una envergadura más cabal, es decir, son como arquetipos más omniabarcantes, mientras que los menores se entienden que son como ramificaciones en 4 elementos, justamente, son 4 palos, como los de jugar a las cartas de la baraja española, que serían oros, bastos, espadas y copas, agua, fuego, tierra, aire, y esos 4 a su vez, del 1 al 10, tienen las cartas que se llaman de corte, que son rey, reina, caballo y sota, que Crowley los trabaja como príncipe, princesa, caballero y reina. Entonces, eso forman 56. 40 que son numerados del 1 al 10, más los de corte que son 16, 56. Y los 22 mayores que son de los que vamos a ver hoy. Bien, y ahora yo te pregunto, hagamos un supuesto, ¿no? Imagínate que una persona que no conoce el tarot, una persona que no conoce incluso quién es Aleister Crowley, que no conoce la simbología, porque si ves el tarot de Aleister Crowley, recuerda mucho a la obra, a los dibujos de Dalí. El matrimonio del cielo y la tierra. William Blake. William Blake, efectivamente. Tienen mucho de William Blake. ¿Vale? Del matrimonio del cielo y el infierno, perdón. Si yo, por ejemplo, te doy las cartas y te digo, ahora tienes que tomar una decisión, ¿realmente tienes ese número de decisiones? Hemos dicho que son ¿cuántas cartas? 78. ¿Realmente tienes 78 caminos que elegir? Porque yo creo que no, tendrían miles. Claro, claro, en realidad no es que, claro, porque ninguna de las cartas, como sucede en la vida, se analiza aisladamente. En realidad es toda una secuencia que interacciona consigo misma. O sea que cada carta, aunque no salga, la carta que salió en la mesa, aunque no esté presente otra carta, la evoca porque está en conexión. Perdón. Ahí a lo que yo voy. Es lo que quería comentar en el programa de hoy. En el momento que le dan la baraja a Harvey Dent, es cuando realmente, ya si el dado le había hecho daño, aquí ya totalmente, como ella indica, hemos destruido la dualidad. No, habéis destruido a Harvey Dent. Y habéis destruido 2 caras. Claro. Porque no es capaz ni de tomar la decisión de ir al baño. Claro. Si te das cuenta, él está en el cómic, ya lo veremos, está haciendo un castillo de naipes. Y es la mejor forma el mejor símil de lo que es la destrucción de una persona. ¿Qué fuerza tiene un castillo de naipes? Ninguna, se cae de nada. Efectivamente. Y él lo único que hace es hacer un castillo de naipes. Pero si te das cuenta, el castillo de naipes se va formando porque tú vas colocando cartas. En cierto modo, la lectura del tarot es la colocación de cartas. Y forma una estructura donde la persona que pregunta
y quien responde van trabajando esa estructura. Claro. Independientemente, vamos a dejar a un lado que haya personas que crean o no en la lectura del tarot, ¿eh? Estamos hablando como elemento, como herramienta que se está utilizando en el cómic, que no estamos haciendo hoy un trabajo aquí de cartomancia, sino que estamos viendo, porque alguien podría decir, es que yo no creo en el tarot. Muy bien, pues, no creas. Y hay otra persona que dice, pues yo sí creo. Pues estupendo, maravilloso. Cuando alguien, mira, alguien cuando a mí me dice que no cree en el tarot, yo le digo, yo tampoco. No hace falta que crea en el tarot. No hace falta que crea en las nubes para contemplar la posibilidad de mirarlas y imaginarme cosas y que me sirvan. Efectivamente, efectivamente. O darle sentido a un sueño. No necesito creer. Mira, eso que indica lo vamos a ver en el I Ching. Esa misma frase que tú has dicho lo vamos a ver en el I Ching, porque el I Ching va por esa vía, por lo que tú has comentado. Pero es que el tarot también va por esa vía y por eso la cubomancia. Todo sistema adivinatorio en realidad es un sistema suficientemente ambiguo y onírico, mejor todavía si lo es, que te permite plasmarte y verte reflejado en el discurso que ese elemento produce, ¿no? Ya sea el discurso del tarot, el discurso del I Ching. Lo que pasa es que cuando son dados o agujeritos en el suelo o cosas, las vísceras de un animal, las runas vikingas, por ejemplo. O las runas, cuanto más simple es el sistema, más binario es el sistema, es más complejo lograr significados más simbólicos. Entonces, la cosa se acota mucho así, no, blanco-negro. Sí, interesante. Por eso el oráculo, tú sabes que sabes de filosofía, el oráculo de Delfos era sumamente ambiguo. Sí, en realidad, si te das cuenta, cualquier proceso de adivinación es ambiguo. Debe serlo, claro. Yo no te puedo dar una respuesta de sí o no. Porque incluso en las enseñanzas de Don Juan se ve. En Nahual, ¿qué es el Nahual? Ese guerrero, ¿no? Ese espíritu que se mete, pero no es espíritu, sí o no. ¿Qué eres? No, es que esto no es ni sí ni no. No, claro, el Nahual está más allá del tonal. Sí. Efectivamente. Incluso cuando se dice, busca tu sitio, ¿sí o no? No, es que aquí no hay sitio, sí o no. Ni es tu sitio ni el mío. Es algo que va más allá. Ese es el elemento de la adivinación, digamos, de la taromancia o de la cuomancia, etcétera, o el estudio del I Ching. Pero la ruina, digamos, de esos sistemas es cuando, de cualquiera de estos sistemas que estamos hablando, es cuando se convierten en literales. Sí. Cuando el tarotista le dice al consultante, mira, dentro de 3 días a las 4 de la tarde te vas a tropezar con una piedra color verde y te vas a golpear la rodilla izquierda. Eso mata la poesía, que es lo que permite la proyección y la extensión y el significado polifacético de estos sistemas. Mira, hay una cosa muy bonita en El Guerrero número 13, la película de Antonio Banderas de los vikingos. Ah, sí, la vi. Cuando se está tirando las runas, ¿no? Los huesos, están tirando huesos y aparece un hueso oscuro. Y todo el mundo se queda mirando como diciendo, ¿esto qué es? Y dice, no, es que tienes que ir tú. Pero el hueso oscuro, ¿por qué? Porque es el que es distinto. Claro. Que le tocó a él porque era el que estaba allí que era distinto, pero que si hubiera venido otra persona de otro pueblo, simplemente le hubiera tocado el que venía del otro pueblo, porque era el que era distinto. O sea, que la cuestión no es que uno, es que ha salido un árabe, tiene que ser árabe, ¿no? No. Es que ha salido algo distinto. Y como distinto que eres, te toca a ti. Claro. Ser cartero, te toca. Y te tiene que conectar gente. Punto. Aquí no hay más discusión, porque ha salido lo que es distinto. Y distinto en todos los sentidos. Físicamente, mentalmente, espiritualmente, culturalmente. Y como es lo distinto, además todos se quedan en silencio. Cuando sale la piedra negra, se queda todo en silencio diciendo, ¿y ahora qué? Y dice, no, el que es distinto. Venga. Ahora que dices, los judíos también tenían el Turim y el Urim o una cosa así, que eran 2 piedritas que usaba el sumo sacerdote para también adivinar, una blanca y una negra. Sí. Y los judíos también, lo traigo a colación por el tema de que mucha gente dice, no, pero en el cristianismo no está o la Biblia no lo dice. ¿Cuántos profetas fueron despertados por sus sueños proféticos? Y a través de los sueños, cuando dicen Dios me habló de repente, fulano dice, Dios me habló, tenemos que ir a hacer la guerra contra los filisteos, es porque soñó. Sí. Es más, si te das cuenta, cuando Cristo sube al Monte de los Olivos, tiene esa duda, ¿no? Empieza a hablar, deja a los demás
están dormidos. Sí, sí. Eso es muy simbólico, porque da la sensación de decirte, los durmientes a un lado, el iniciado a otro. Sí, sí. El durmiente a un lado y el iniciado a otro. Que de hecho les echa la bronca después. Le dice, ¿qué hacen ahí durmiendo? Y se duermen varias veces más. Pero eso, si te das cuenta, pero ¿por qué? ¿Realmente estaban durmiendo? ¿O es que no eran capaces de despertar, entre comillas, no dormir de forma física, sino que nuestra mente siguen dormidas? Y eso se ve en la India. La India habla que ahora mismo, dentro del pensamiento hindú, que nuestra sociedad está dormida. Está en el Kali Yuga. Sí, efectivamente, estamos en una sociedad oscura, estamos viviendo una pesadilla que tenemos que despertar. Todo proceso iniciático es un proceso de despertar. Sí. Y cualquiera que nos escuche dirá, guay, que esta gente parece que es la bruja Lola, ¿no? Que estamos hablando de cartas, ¿no? Y de velas negras. No. Es que simplemente el hecho de aprender a leer es un proceso iniciático. Sí. Y esto viene a lo que estamos hablando. Y no nos estamos saliendo de la novela. Harvey Dent no sabe interpretar el tarot de Aleister Crowley. No sabe. O sea, la terapia no vale. No nos vale. Es como si cogemos a un niño que no sabe leer y le damos el Quijote. Claro, le dan la herramienta, pero no le dan el manual para usarla. Efectivamente, o cualquiera de nosotros lo mismo coge el I Ching, además en chino, Sí. y no lo vamos a entender. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que pasa en la figura de Harvey Dent. Por eso esta crítica. Por eso Harvey Dent está totalmente destruido. Porque vemos nosotros que está destruido. Y dos caras, Harvey Dent y dos caras. A veces, Eduardo, también el terapeuta tampoco sabe. Puede ser que esta mujer que le esté dando este tarot, en realidad se lo esté dando porque fue un curso donde le enseñaban que había que darle ese tarot a la gente, pero en realidad no está consustanciada con la herramienta, como puede pasar con el test de Roger que luego veremos. Hay gente que lo hace maquinalmente y punto, lo aprendió y repite la técnica. Sí, pero fíjate un detalle, y a lo que yo voy de la grandeza de Grant Morrison. Aleister Crowley rompió y modificó todo lo que se había visto del tarot hasta su momento. Qué casualidad que la terapeuta tiene en su poder un tarot que no es tan fácil de conseguir como el tarot de Marsella. Hoy sí, porque tenemos internet y tú puedes pedirlo y demás, pero en la época de que está escrita la obra, que es en 1980 y tanto, no era tan fácil tener la capacidad. Sí es cierto que hablamos que Grant Morrison es británico, posiblemente en Londres y demás, en las tiendas de esoterismo, pues sí, posiblemente que tuviéramos esa capacidad de poder conseguir el tarot de Crowley. Pero en aquella época, aquí por ejemplo en España, era muy difícil poder conseguir ese tarot. Claro. Pero es que voy a más. El tarot de Marsella no caza con Gotham. No, claro, porque no es oscuro. Efectivamente. Sí caza el tarot de Aleister Crowley. Por tanto, podemos entender que ese tarot ha estado siempre en Gotham. En la mitología de Gotham, el tarot de Marsella no existe. O tiene menos relevancia que el tarot de Aleister Crowley. Y esa es la grandeza. Y es bien como tú dices, posiblemente la terapeuta fue a un curso de hoy vamos a ver el tarot. Muy bien, Aleister Crowley. Me da igual quién es Aleister Crowley. Venga, dame cartas, qué bonito. Y ella lo utiliza. Pues esto funciona, pues venga, vamos a darle. Claro. Pero realmente, y ahora es cuando Pablo nos va a hablar un poquito también de las cartas de Aleister Crowley, que tengo muchas ganas de escuchar esa sabiduría que tiene Pablo, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver la dificultad que tiene el que una persona tenga que tomar decisiones con una herramienta que realmente es inmensa en simbología. Pasa, Eduardo, también con la filosofía. Hay filósofos que son filósofos de 8 a 2, ¿no? Sí. De 8 de la mañana a 2 de la tarde son filósofos porque dan clase y después vuelven a su casa y no piensan filosóficamente hasta el día siguiente. Eso es muy triste, es un ejercicio frío, como puede ser en la psicología o en cualquier campo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, antes de empezar con las cartas, voy a leer un poquito de Aleister Crowley, ¿no? Para que la gente tenga un poquito de referencia a quién fue Aleister Crowley. Vamos a decir que Aleister Crowley lo denominaron el hombre más malvado del mundo. Sí, él se llamaba la gran bestia 666. Nada menos. Yo que tenía claras las cosas en la vida, ¿no? Él de pequeño sabía lo que quería hacer de mayor, ¿no? Bien, Edward Aleister Crowley, mago notable que nació
en Leamington, Inglaterra, en 1875, y al que se considera uno de los renovadores de las sectas satanistas. Algunos autores no dudan en atribuirle la autoridad del satanismo contemporáneo. Hijo de un fabricante de cerveza, fue criado en un ambiente severo dominado por la fe de los hermanos de Plymouth, secta a la que pertenecían sus padres. Súper puritana esa secta. Sí, sí. Lo que motivó que mantuviese a lo largo de su vida un odio extremo hacia ese movimiento. Claro. Cuando contaba 19 años, entró en contacto con la Golden Dawn, una sociedad semisecreta dedicada al estudio de las ciencias ocultas, donde fue iniciado en esoterismo y ocultismo. Realizó diversos viajes a Escocia y a Londres para obtener un grado de importancia en la sociedad. Estudió la cábala y practicó la magia y el yoga. Viajó por diferentes lugares de Oriente y en 1904 escribió un libro titulado The Book of the Law, el libro de la ley, ¿no? La ley, sí. Que se convirtió en piedra angular de sus posteriores enseñanzas y en la que defendía que la máxima de la humanidad, y esto es muy importante, debía ser haz lo que quieras. Do what you will. Sí. Será la única ley. Si te das cuenta, rápidamente, esto en cierto modo es lo que marca el Joker. El Joker hace lo que le da la gana. ¿Sabes dónde está esa frase? Esa frase él la sacó de Gargantúa y Pantagruel. Hay una abadía que tiene una arcada así, un portal, y pone eso, do what you will, haz lo que quieras. De Rabelais, no sé cómo se pronuncia. Escritor. En su obra. En realidad es el tantra de la mano izquierda. Sí. Es el que rompe estructuras como una manera de cambiar y crecer. Efectivamente. Si te das cuenta, en la obra de Grant Morrison vamos a ver eso en todo momento. Arkham lo hace, rompe completamente y es un devenir, pero ojo, rompes con todo, pero volvemos al devenir. Eso es muy interesante. La mano no sale sola, no es cosa de los Adam, que es una mano que va andando sola por ahí. Sí. Sino tú haces todo lo que tú quieras, pero esa mano está conectada con la estructura. Sigo. Crowler, que se autotitulaba La Gran Bestia 666, expone su doctrina basada en la magia sexual que nacía del Tantra y destinada a obtener los impulsos necesarios para alcanzar el conocimiento superior. Este libro era, según él, una revelación revelación debida a un espíritu llamado Aiwass, que se le había aparecido en el Cairo, tras un trance sufrido por su mujer Rose. Durante la década de los 20 fundó en Italia la Orden de Telema, sociedad de corte satanista, por lo que fue expulsado del país. Escribió varias obras, por lo que fue atacado por la prensa británica, que lo acusó de drogadicto, alcohólico y bisexual. O sea, te acusan de bisexual. Así todas las cosas entonces. Adoptado como padre espiritual por numerosos artistas, sobre todo del mundo de la música, los Beatles, Daddy Hall, Ozzy Osbourne. Y su influencia es determinante en el satanismo contemporáneo en general, muy particularmente en Anton Szandor Levieux. Entre sus ideas encontramos lo que considera únicamente la existencia de dos tipos de seres. Ojo, los ángeles y los demonios. Por ello afirmaba que la hipótesis cristiana de la realidad del mal hace al demonio igual a Dios. Falleció en 1947 a la edad de 72 años, en una casa de huésped en Hastings. Quisiera agregar que Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, hizo una película producida por él mismo de la vida de Aleister Crowley. Sí, efectivamente. Y es más, Churchill contrata a Aleister Crowley para hacer una guerra mágica o secreta. Es verdad, contra los nazis. La orden de Thule del Tercer Reich. Es verdad. Sí. Está hablando de Winston Churchill. Sí. Que no estamos hablando de uno que va andando por la calle. Sí. O sea, fíjense ustedes lo que era la época. Bueno, es que Churchill también era un tipo bastante extremo, ¿eh? No era un tipo de medias tintas. No, pero Pablo, que es como si ahora mismo el presidente de España contrata a alguien para decir que él está haciendo la guerra mágica. Sí, es que era una época donde, como tú dices, las órdenes iniciáticas, Hitler pertenecía, no sé si Hitler, sino más bien su cuerpo de élite. Hitler era el que pertenecía a la orden de Thule. De Thule, sí. Bueno, y aquí mismo, tú sabes que Franco, como no lo dejaron ser masón, creó su propia orden, donde él era el gran maestre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué iba a ser menos? Apague y vámonos.
Pero que muchas veces hablamos de estos temas, ¿no? Y alguien nos puede decir, bueno, que esos son de 4, ¿no? Que se juntan. Que... Winston Churchill. Claro. Y Hitler, mandando a Himmler y a los parmeros que tenía, la orden de Thule. No, y sabes que Himmler, como los germanos no tenían un pasado suficiente como para crear una mitología poderosa, la compartían con otros pueblos, lo que hizo fue viajar a Tíbet, por ejemplo, y de ahí fue extrayendo un montón de símbolos y tratando de recrear una especie de pasado mítico de Alemania. De ahí vino la famosa suástica, que en el budismo, si uno ve el Dalai Lama cuando hace sus presentaciones, abajo aparecen suásticas, ¿no? Con unos puntitos dentro, que es un símbolo, significa swa, el ser, ¿no? El ser con mayúscula, y ástica significa adherir. Entonces, el que es suástica es el que adhiere, diría Heidegger, el que es auténtico, un ser auténtico, mientras que el nástica es aquel que va en contra de su propio ser. Sí. Y Hitler lo tomó en otra dirección, obviamente. Es más, fíjate cómo que ellos hablan de que habían entrado en contacto con el rey del mundo. Estaba esa idea del Chakrabarti, el rey del mundo, sí. Habían encontrado una figura de gran tamaño, un hombre muy característico a lo que es la figura de Gandalf, de Sauron, perdón, que representaba Tolkien. Grandes hombres, de grandes barbas, ¿no? Esos pelos, ¿no? Que en cierto modo son la representación que se le da muchas veces a la figura de Dios o Zeus, ¿no? Ese pelo largo, blanco, ¿no? Como una entidad superior al ser humano, ¿no? Que de ahí también hablan también ellos de la raza aria, ¿no? De esa raza superior, ¿no? Que ellos buscan. En fin, cosas muy divertidas y muy alegres por aquel entonces. Pero sí es cierto eso, ¿no? Que estamos viendo que como la figura, ¿no? La importancia que tiene Crowler en la obra de Grant Morrison. Y me gustaría ver, Pablo, que nos diga tú un poquito, ¿no? ¿Qué cartas son las que se han visto y la fuerza que tienen dichas cartas a lo largo de la obra? Y vamos a intentar ir conectándolas a lo largo de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vale. Vamos a... Espera que voy a poner... Empezamos con la carta de la justicia y el loco, que se ve la figura de dos caras, ¿no? De Harvey Dent, que tiene uno en un lado y en otro en otro, si no te importa. Ahí vamos. Voy a compartir la pantalla. La figura la vemos aquí, mira, espera. La que dices tú, esta. Efectivamente, aquí abajo la tenemos. Esta de este lado, aquí. ¿Se ve el cursor que muevo ahí? Sí, perfectamente. Esta sería la carta de la justicia que en el tarot de Crowley, ahora la vamos a ver, se llama el ajuste. Y esta de este lado es la que se llama el loco. Ajá. Y las vemos ahora. Esta es la del loco, por ejemplo, del tarot de Crowley. Y es una figura que si vemos los ojos, sí, muchísimo a los ojos del Joker. Ojos desorbitados, con pupilas pequeñitas, ¿no? Y grandes en sí, sobresalientes. Por otro lado, es una figura que nos habla de esos mitos antiguos que había del extranjero que aparecía, que venía a reclamar a la chica, a la princesa de la zona y que mataba al rey viejo. Entonces, es un poco la llegada del nuevo, del extranjero, del que no se sabe de dónde viene, del tonto, por lo tanto, del loco, ¿no? Aquel que no es de los nuestros. Sí, del extraño, del salvaje, del bárbaro. Del bárbaro. Por eso la idea de Parsifal, por ejemplo, como el tonto, ¿no? El que nadie da ni dos duros por él, como puede ser Frodo, como tú decías del Señor de los Anillos. Frodo sería este personaje, el que uno menos piensa, ¿no? Y aquí lo vemos que tiene varios símbolos, está vestido de verde, porque el verde es color de generación, ¿no? De fecundidad, ¿no? De la naturaleza, tiene todo el poder de la naturaleza y tiene las botas de color dorado, que es el color del sol, tiene una fuerza masculina, tiene un sol aquí en la zona sexual, claro, como diciendo que su energía sexual, su energía de generación es muy poderosa, por eso tiene estas uvas aquí como símbolo de lo mismo, que dan, el tallo da como 3 vueltas, 2 vueltas y media.
¿no? Un poco, y una vueltita más aquí, un poco como el lingam que los hindúes ponen en la base de la columna vertebral, y desde ahí tiene que ir saliendo Kundalini, la energía que tienen que despertar. Entonces acá vemos la paloma y el buitre, ¿no? Como dos polaridades Sí. contrarias, el buitre que es algo carroñero y la paloma que es símbolo de vida. Y él se presenta, fíjate que aparece como que acá estoy, ¿no? Como de la nada. Sí. Abre los brazos, abre las piernas y aparece en primer plano. Es más, si te das cuenta también, tenemos una mariposa, ¿verdad? Sí. Que es un elemento de transformación. Transformación, exacto. Y luego tenemos el báculo de Hermes, ¿no? Como el mensajero, ¿no? El que llega, ¿no? Las serpientes que se envuelven. Sí. Podría recordarnos, ¿no? Sí. Luego también, si te das cuenta, Sí. todo gira, ¿no? Y también nos recuerda un poco al infinito, esa figura que tiene el mago. El sombrero del mago en el tarot de Marsella, Sí. que tiene una especie de infinito, ¿no? Mi pregunta es, Pablo, él tiene agarrado arriba como un fénix, ¿no? Me parece como una especie de fénix, ¿no? Aquí lo que tiene en cada mano es, en esta mano tiene una piña, una piña, vale, como vale. esas de los piñones, se llama Sí. la piña flamígera, ¿no? Ajá. Es un símbolo masculino. Y aquí tiene un báculo masculino, como el báculo del Padre Celestial, que acaba en forma de pirámide. Acá tiene una pirámide en la cabeza también, y los colores y la luz que le viene de arriba es la luz de Keter, ¿no? De la cima del árbol de la vida. Ajá. Aquí tiene el cocodrilo, Ajá. que está pisando. Para los egipcios el cocodrilo no tenía órganos sexuales. O sea, no sabían cómo se reproducía. Ellos imaginaban que por alguna manera mágica. Entonces, un poco este símbolo de aquí en la zona sexual también nos indica ese mito, esa manera de ver la vida de que quien es andrógino o por lo menos célibe es aquel que se autosatisface. El andrógino no necesita de una pareja. En este caso, al no usar la vida sexual hacia afuera, no hay conexión, sino que todo es potencia. Todo es potencia. Fíjate un detalle, me gusta lo del cocodrilo. El cocodrilo es también el devorador del tiempo. Por eso se utiliza en la obra de Peter Pan. Y de ese le teme Garfio. Garfio. Bueno, el cocodrilo es el que se come a Osiris. Efectivamente. Sí, se lo come a Osiris. Y él lo pisa con descuido y ni siquiera se fija de que el animal le está comiendo acá la pierna. Porque en realidad el raro, el que viene de fuera, el loco, tiene que ser alguien, el Dios o el Jesús que nace, tiene que ser alguien nacido de la manera más extraña. No puede haber nacido de la vecina. Tiene que haber sido el Espíritu Santo, que es una paloma, es un animal, o tiene que haber sido hijo de las nubes, hijo de algo, pero no tiene que ser de alguien que conozcamos, porque no confiamos en un Dios que venga, como le decían a Jesús, pero tú no eres el hijo de José y el carpintero y el que te conocemos de toda la vida. Medio que no le creían por eso. Efectivamente. Es más, recuerda que cuando es la resurrección, Tomás tiene que meter los dedos en las llagas porque no lo reconoce. Claro, claro. Es un proceso también de iniciación, desconocer, cuando se produce ese efecto de iniciación, hay algo en esa persona que es distinta. Es lo mismo que ocurre con la resurrección de Lázaro. Cuando Lázaro resucita, no es el mismo. Claro, claro. Es el que vuelve y no podemos volver. No hay algo que dice no puedes volver. La obra de la película, perdón, del Cuervo, es que no se puede volver. La frase de uno de ellos, ¿no? Que dice. Pero me resulta interesante la figura esta del loco, porque si os damos cuenta en el cómic, aparece en el lado que no está disfigurado. Claro. A ver, vamos a ponerlo ahí. Fíjense el detalle. Aparece en la parte, el loco, aparece en la parte que no está desfigurado de Harvey Dent. Desde mi punto de vista, que aparezca ahí es como que el momento en el que Harvey Dent sufre el accidente, algo en su mente se dispara y da a luz a otra figura, que es la parte deformada, la parte desfigurada de Harvey Dent. Pero que en vez de decir, bueno, me han quemado mi cara, voy a intentar reconstruirla, ¿sabes? Hay un proceso terapéutico, ¿no? Como la persona que tiene un accidente. Él no. Él acepta esa parte, esa dualidad,
y da un paso a ese ámbito, ¿no? A ese mundo oscuro o a ese mundo que el resto de la sociedad no quiere comprender. Y me resulta súper interesante porque la figura que tú nos has mostrado del loco tiene como un tigre, ¿no? Como un felino, una bestia, ¿no? Una criatura, un cazador, que le está mordiendo la pierna, pero él sigue avanzando. O sea, claro, nos daría a entender como esa criatura que, digamos, las normas, las reglas, la sociedad en sí, quiere intentar parar que avance, pero no lo consigue. El loco sigue avanzando. En el tarot de Marsella, la bestia también le rompe como los ropajes, ¿verdad? El loco está andando y hay una especie de perrito o gato. Sí, Marsella, sí. Pero además eso tiene que ver, si le vemos los ojos desorbitados, ¿sí? Como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. Él tiene los cuernos de Dionisos. Sí, de Pan. Y de Pan también, claro. Entonces, Dionisos estaba en sus bacanales, en sus orgías, en sus estados alterados de conciencia y no se enteraba del mundo cotidiano. Este personaje es alguien que trasciende lo habitual, que está en un plano completamente distinto. Efectivamente, la transformación de Harvey Dent, él trasciende con el accidente. Claro. El ataque de ácido en la cara lo trasciende. Y fíjate que esta carta está conectada con justamente la que nombrabas, esta, que se llama el ajuste o la justicia en otros tarots. Son cartas hermanas. Porque esta figura que vemos aquí en realidad es se me cambió. Es Arlequín. Y está dentro como una especie de... Es que no puedo... Quiero cambiar ahí. Bueno, está dentro de una especie de rombo que es como un portal. Y está haciendo un equilibrio perfecto sobre la espada. O sea que el punto de contacto es súper fino. Esta es la carta de la mente. Tiene el alfa y el omega, ¿no? Que están conectados con cadenas, las cadenas causales, a estas plumas, que son las plumas de Maat, las plumas con las que pesaban tu corazón los egipcios, ¿no? Para ver si entrabas al mundo post-mortem o te comía, te devoraba una bestia. Entonces, hay cuatro bolas aquí, 4 bolas con unas pirámides entre medio conectados, es decir, habla de un mundo cuádruple, un mundo del cuaternario, es el mundo de la estructura. Entonces aquí vuelven a haber cuatro extremos que generan un cortinado donde ella es la puerta a través del lenguaje o de la trascendencia del lenguaje hacia un algo más, ¿no? Como que detrás hay un velo aquí y detrás ella, de esta especie de mandorla, detrás hay más, pero ella es la puerta. Entonces está bailando, por eso digo, ella es la forma madurada, en tal caso, del loco. El loco es la fuerza de la naturaleza, en realidad es la primavera. Del 1 de abril se festejaba porque en los países anglosajones, porque venía la fuerza de la primavera a tu vida, te daban ganas de hacer cosas que no te daban ganas en otras épocas, entonces se propiciaba una fiesta medio bacanal, justamente para recuerda que en la obra, perdón Pablo, recuerda que la obra de Grant Morrison, ellos toman el asilo el Día de los Locos. Exacto, claro. Fíjate que en la de la justicia, cuando la vemos en el cómic, el lado donde aparece la justicia o el ajuste, en ese lado de la cabeza aparece todo el alfabeto hebreo, como que es el lado que está lleno de palabras, está racionalizado, ¿ves? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Sadi, Zain, son todas las letras. Efectivamente. Y es lo que estamos hablando, la justicia, ¿dónde está? En la parte deformada. Sí. Que es interesante, además, si te das cuenta, en ambas cartas, los colores cálidos están en el loco y los colores fríos están en la justicia. O en este caso, ¿no? Como indicabas tú, ¿no? El ajuste. El ajuste, perdón. Así lo llamó Crowley. Si te das cuenta, mira, por ejemplo, la cruz, ¿no? La cruceta, digamos, son medias lunas. Son medias lunas, claro, porque hace referencia a la energía femenina de la luna creciente, la luna menguante. Y volvemos rápidamente, cuando ella hace acopio
de la utilización del I Ching. El I Ching se basa en dos elementos, el yang y el yin. El yang es el calor, el hombre, la luz, y el yin es lo frío, lo oscuro, la mujer. Si nos damos cuenta, aquí volvemos a lo mismo. Por un lado está lo cálido, el sol, el loco, frente al ajuste, lo femenino, lo frío. Tiempo, que aquí no estamos haciendo ningún acopio, no estamos que el hombre es caliente, la mujer es fría, no. Estamos hablando de simbología, ojo, tiempo. Yo creo que lo de Harvey Dent tiene que ver con esto, que el loco es la potencia de lo que le ocurrió, lo que le pasó en tal caso, la potencia de la vida, que con ese accidente se encauzó y su lado lastimado empezó a desarrollar un crecimiento, porque a veces las dificultades de la vida son las que nos templan y nos abren puertas que hasta ese momento estaban cerradas. Ella está dentro de esta especie de vesica Piscis, ¿no? De esta símbolo de pez, ¿no? Sí. De esta mandorla, y ella es una puerta. En realidad, si lo mirásemos como un avance, está más avanzada esta carta, la del ajuste, que la carta del loco. El loco es potencia, es vacío, es potencia no efectivizada todavía, no acontecida. Aquí ya hay una organización, por lo menos desde el lenguaje, pero un lenguaje, no es el lenguaje esto cotidiano, no es de hola, ¿qué tal? Y nada más. Esta carta habla de utilizar el lenguaje como una herramienta filosa para romper, es como Derrida que rompe el lenguaje. Mira, eso que apunta es muy interesante, porque si te das cuenta, fíjate como dices, que la parte del loco está en la parte que, digamos, que no está desfigurada, la parte normal, ¿no? Sí. Normalizada. Y eso es muy interesante porque podemos hacer un símil con la sociedad de Harvey Dent antes de transformarse en Dos Caras. Es una sociedad no, como tú bien apuntas, no realizada. Claro. Y da la casualidad que cuando ocurre el accidente, él trasciende y ya tiene un elemento como de una justicia, como algo que ya va más allá. De ahí la moneda. Si te das cuenta, como bien indicas, ¿no? Esa forma, ¿no? Ese rombo, las puntas de la espada, ¿no? Y cómo ella hace ese equilibrio, como bien indicabas, ¿no? Como que tiene que ser quirúrgico. La respuesta es quirúrgica. Claro, porque tú tienes todas estas letras hebreas y me hace acordar a la película esta de Aronofsky, Pi, Fe en el Caos, por ejemplo, donde el personaje intenta decodificar a través del lenguaje y de los patrones como el número áureo de Pitágoras y todo eso, decodificar el sentido del universo. Eso es esta carta del ajuste. No es una carta de solo pensamiento común. Pero fíjate una cosa interesante, a más no poder. Un momento, perdón. Y estarás conmigo. Ay, perdón, para ver si la encuentro. Hay un juego aquí también con esta vertical, esta espada, es como una I, el palito de una I. Y esta alfa y omega forman IAO. IAO es uno de los nombres que usan los gnósticos y los modos iniciáticos para Jesús, que significa Jesús, alfa y omega. IAO. Mira, referente a lo que apuntabas, ¿no? De que se ve todo el alfabeto hebreo. Para los que nos están siguiendo, indica lo siguiente: cada letra en el alfabeto griego tiene un significado. En el hebreo. El hebreo, efectivamente, perdón. O sea, que ya no solamente tengo que conocerlo como nosotros podemos conocer el alfabeto nuestro, A, B, C, D, E, no, sino que a su vez cada una tiene un significado. Pongo un ejemplo. Ain, 16ª letra del alfabeto hebreo, cuyo significado cabalístico es oír. Corresponde a la letra occidental E y representa el órgano auditivo. Simboliza todos los ruidos y sonidos indistinguibles. Como signo gramatical indica los sentidos materiales, la imagen del vacío y de la nada. Se aplica a todo lo contrahecho, bajo y perverso. Su valor numérico es 70 y pertenece al grupo de letras simples. Se corresponde con el nombre divino de Hazaz, el fuerte, que se refiere a Jehová Sabaoth. Rige el 9º cielo, el de la luna, cuya inteligencia es Gabriel. El Sefer Yezirat, o libro de las formaciones, señala: él quiso que la letra Ain predominase en la cólera, la coronó, combinó una con la otra y formó por medio de ella Capricornio, la cabra. Claro. El mes Tebes
en el año y el hígado del cuerpo humano, macho y hembra. Se corresponde con el arcano mayor 16º, la torre, que simboliza las traiciones del destino de un hombre que se cree superior y tiene una confianza ciega en sus propias fuerzas. Fíjate cómo son las atribuciones de las letras hebreas que varían de autor a autor. Por ejemplo, tú dices que se le atribuye a esta. ¿Sí? Oli, esa misma Ayin, esta letra hebrea, se la pone al diablo. Claro, como tú dijiste, el macho cabrío o la cabra, fíjate que él se lo pone aquí. Y no a la torre, efectivamente. No a la torre. La torre, la palabra que define a torre es la letra P y significa boca. Por eso él pone esta boca aquí. O Frida Harry fue la que lo dibujó. Sí. Entonces, también hay un hecho destacable. Bueno, además de que el alfa y el omega es como decir el A y la A y la Z, ¿no? De nuestro alfabeto. Es decir, está queriendo decir con todas las palabras del mundo, con todo lo que pueda construir el lenguaje, yo bailo de una manera súper fina, súper delicada, con esto que está colgando de las plumas de Maat, que son súper delicadas y ligeras, ¿no? Y además tiene la serpiente Uroboros aquí en la cabeza ella, como símbolo de infinitud, como que lo que está haciendo tiene una profundidad grandísima. Pero hay una carta que es esta, la siguiente, que es la carta del ermitaño, que a mí me llama mucho la atención porque el pelo es muy parecido al del Joker, y además esta carta tiene la letra Yod, letra hebrea Yod, y significa mano. Y la mano es lo que aparece, si tú trazas aquí una X, en el medio aparece la mano, ¿no? Y si miramos en el cómic, una de las cosas que más aparecen del Joker es la mano. Mira, la mano aquí arriba, la mano aquí. De todos lados la mano. Sí, es muy notoria cómo utiliza las manos. Aquí, fíjate, también. Quizá entre el pelo y la mano nos quiere decir que hay un reflejo de esta carta muy presente, que es la energía de Virgo. Y si nos fijamos, hay como una conexión entre cartas, porque este mismo sol que aparece a esta altura es el mismo sol del loco, que el loco tiene en la zona genital, aquí. Efectivamente. Lo retoma más adelante el ermitaño como aquel que está regido por el signo de Virgo, en este caso. Aquí hay trigo, o sea que es un personaje sumamente fructífero. Es un personaje, aquí vemos la serpiente, el huevo órfico, ¿no? Sí. Como símbolo de lo femenino y lo masculino que dan fruto, el cancerbero. El cancerbero, el espermatozoide, ¿no? Sí. Pues, perdona, Pablo, rápidamente he visto yo, ya te digo que yo el tarot de Crowler había visto varias cartas, no todas, ¿eh? Y por suerte de conocerte estoy viendo estas cartas. Bien, para que los que nos están siguiendo, las personas que nos están siguiendo, todo el mundo recordará, y espero que la hayan visto, la película de Francis Ford Coppola, Drácula, ¿no? Sí. Cuando se encuentra por primera vez el personaje Jonathan Harker con Drácula, que se ve el Drácula mayor, anciano, sí. Es esta carta. Sí, es verdad. Sí. Esta carta, vestido de rojo, con un candelabro y con el pelo parecido ahí. Hombre, tiene como una especie de moños, ¿no? Pero si te das cuenta, es esta carta. Y se distorsiona en las sombras de atrás después. Efectivamente, pero es esta carta. Y se escuchan los lobos, el cancerbero. Los lobos son los que protegen el castillo de Drácula. Claro. Si te das cuenta, el esperma es la forma de reproducirse junto al ovario en el ser humano. Los vampiros se reproducen, entre comillas, con el beber, el transmitirse la sangre unos a otros. Sí. O sea, y es el ermitaño, el vampiro, como una criatura que está ahí, ¿sabes? O sea, ahora mismo acabo de verlo y digo, pero vamos a ver si esto es la figura de Drácula. Claro. Otra carta que aparece muy presente en este cómic es esta. Sí, efectivamente. El colgado, que la vemos, por ejemplo, aquí. Cuando entra por primera vez Arkham ya, aquí. Ahí está. La carta del colgado es justamente esta. De aquí la sacó Grant Morrison, bueno, el dibujante. Y bueno, vemos un personaje que está colgando de un ankh. El ankh es el símbolo de la cruz y el círculo, o la rosa cruz para muchos, es decir, lo femenino y lo masculino, ¿no? En interacción. Y él está colgando de la serpiente
la serpiente, o podría ser Uroboros, pero también es la serpiente como símbolo de mudanza, de transformación, o sea que este es un acto de transformación, y él cuelga de esa fecundidad, este es un signo de fecundidad, o sea que lo que él hace no lo hace porque sí, Sí. y está enganchado en estos círculos que son como una suerte de griales, ¿no? Como griales. El grial es un símbolo femenino porque es una copa, pero recibe algo masculino que es la sangre. De nuevo, la misma repetición, o sea, habla de lo fructífero. Y, y aquí abajo hay agua, porque Crowley dice que hay varios eones, varias épocas. Entonces está el león de Isis, luego viene el león de Osiris y finalmente el león de Horus o Harpócrates, ¿no? También. Eh, nosotros estaríamos ahora en el león de Osiris y ya estaría viniendo el león de Horus, o estaría ahora surgiendo. Entonces, este sacrificio es porque el agua se ha vuelto antagónica en el león de Osiris. Antes era amigable en el león de Isis, porque era femenina. Ahora el león de Osiris tiene que ver con el aire. Ajá. Y el eón de Harpócrates o de Horus con el fuego. Menos relación todavía con el agua. Entonces, la idea de sacrificio es la única forma de entregarse, de trascender. Mira, si te das cuenta, referente a lo que estabas hablando, fíjate, la piel como de la serpiente que está en el agua, ¿no? Ya es piel, no es la serpiente en sí, sino como su piel esa que ha dejado atrás. Mudado, sí, sí. Sí. Ha mudado, ¿no? Otro detalle muy interesante son los clavos, ¿no? Recuerda la crucifixión. En el caso de Odín, que se cuelga, también hace un corte en el costado y queda colgado también. Volvemos al proceso de iniciación. Pero si te das cuenta, fíjate el detalle que forma un triángulo. Si te das cuenta, hay un triángulo, una pirámide. Sí, 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 aquí. Y a la altura también del pectoral, ¿ves donde estaría el plexo? ¿Ves una línea que lleva al brazo? Porque es la interacción de lo femenino y lo masculino. Masculino, efectivamente. Este triángulo sería como masculino y este que apunta hacia la tierra sería el femenino. Vuelve a repetir la imagen del Ankh. Porque las cartas de tarot tienen varios niveles. Tiene este nivel aquí arriba, que es un nivel que se lee como más trascendente, un nivel intermedio, que es el más cotidiano, y un nivel profundo, que es el que está oculto normalmente. También si te das cuenta, ¿no? Con sus piernas forman 4. Sí. ¿Sabes? Y ¿sabes qué? Mira, hay una especie de práctica que había en Egipto que se llamaba el sueño de Siloam. Donde te metían en una de las pirámides, en unas tumbas, y tenías que como pasar la noche, no sé si en esta postura en particular, pero el tema era que era un rito iniciático. Entonces se dice que esta postura es una postura justamente iniciática, es el rito de Siloam, o algo que emule algo por el estilo. Entonces, la serpiente es el cambio. Este Ankh y esta interacción de triángulos nos habla de lo femenino y lo masculino. Esta luz de aquí arriba es la luz de Keter, otra vez, como la que estaba en el loco, pero más grande, como diciendo que esto está amparado por un propósito profundo. Esto está bañado de la energía correcta. Y la letra hebrea es la letra Mem, una de las 3 letras principales, y tiene que ver con el agua, justamente. Es decir, uno tiene que pasar por el agua, el bautismo. El bautismo es que te sumerjan en el agua, que no escuches nada, no veas nada, no huelas nada, todo se detiene, es una tumba para que renazcas renovado luego. Mira, hay una cosa, por ejemplo, también se daba eso, el proceso de pasar una noche, ¿no? Sí. Lo hacían también, por ejemplo, los cultos a Mitra, si mal no recuerdo. Ciertas clanes, por ejemplo, en el Japón feudal, los samuráis, también, o los clanes ninja, el tener que pasar una noche, ¿sabes? Era como una especie de proceso, eso como tú bien indicas, ¿no? Como un proceso de iniciación, ¿no? Sí, sí. También muy vinculado a los ciclos lunares, supongo. Claro. Sí, sí, normalmente se hacía con las lunas menguantes o las lunas negras, que eran los momentos, si la luna es la mente, son los momentos de no mente, justamente. Sí, sí, en cierto modo es lo que se busca, ¿no? En el caso de la meditación y demás, la no mente, ¿no? El trascender de los pensamientos cotidianos y irnos más allá, ¿no? Dejando atrás lo cotidiano para poder superarlo, en cierta medida. Claro. Mira, rápidamente he buscado en contra lo de Men, dice de Men,
decimotercera letra del alfabeto hebreo, considerada una de las 3 letras madre. Claro. Interesante, ¿no? Las otras 2 son Aleph y Shein, o Shein. Se corresponde con el nombre divino Meborach, bendito, que es referencia del cuarto cielo y del cuarto nombre, Jehová. Rige sobre la esfera de Júpiter, siendo su inteligencia regente Saquiel. Recoge las influencias de Dios por intermedio de Shabbatiel, para transmitirla a su vez a las inteligencias del quinto orden, de tal forma que Mem mayúscula corresponde al quinto cielo y al quinto nombre de Dios, de tal que es el quinto nombre del príncipe en hebreo. Rige sobre la esfera de Marte, cuya inteligencia regente es Samael, quien recibe la influencia de Dios por medio de Saquiel y la transmite a la influencia del sexto orden. Posee una valoración numérica de 40. El 4, recuerda ese 4 que habíamos visto antes, ¿no? Por eso esas 3 letras madres, una es el del colgado, Mem, otra es esta que es Aleph, que significa buey, un buey, es el aire, y está relacionada con el loco. Crowley la relaciona porque no es que el tarot la traiga de por sí. Y después ahí está, esta es Shin, que es la del fuego, que tiene que ver con este personaje que vemos aquí, que es Harpócrates. Esta de atrás es Nut, aquí está Osiris, y porque son los distintos eones. El eón de Nut sería como el león de Isis, luego está el león de Osiris, y finalmente, como la nueva era sería, es el de Harpócrates, de este niño que es Horus, que decían que era el Horus silencioso. Además está como con la boca tapada, ¿no? Se está como mandando a callar, ¿no? En cierta medida, ¿no? Tiene el dedo metido en la boca. Sí, no se sabe bien si era que intentaba cerrar el labio inferior para hacer silencio o meter la mano dentro de la boca. Si solamente cerrara el labio inferior, sería silencio, que es lo que se interpretó, y creo que lo interpretaron, pero en realidad era que se metía el dedo en la boca, con lo cual habla de fecundidad. Mira, rápidamente sigo un momento, mira lo que tú dices, ¿no? Dice, el Sefir Yetzirah señala lo siguiente. Él quiso que la letra Men predominase en el agua primitiva, detalle de la carta como tú indicabas, y la coronó, combinó una con la otra y formó con ella la tierra, incluyendo la tierra firme y el mar, el frío en el año y el vientre en el macho y en la hembra, en el macho por medio del Shein, Men y Aleph, y en la hembra por medio de Aleph, Shein y Men. Es muy interesante, ¿no? Porque fíjate ahí, en cierta medida, ¿no? Como dice, ¿no? Lo del agua, el frío, ¿no? Si nos damos cuenta, mira los colores que se utilizan. Son colores fríos. Dice. Luego aquí, bueno, esta escena tiene varias cartas, porque si miramos este Mercurio, lo tiene como si el loco estuviera diciendo, el Joker estuviera diciendo, yo soy el mago, ¿no? La carta del mago, que es el número 1, tiene Mercurio. Este es su planeta. Entonces él es como si estuviera diciendo, soy el mago, que tengo los 4 elementos, aquí los tiene. Tiene el mono, ese Tot, ¿no? Ese mono sabio. Y lo vemos aquí como encarnado en el Joker. Pero enseguida, si seguimos las líneas estas, nos llevan al ojo, ¿no? A este ojo. Y ese ojo tiene que ver con la carta del diablo. Que ahí lo tiene. Alusión a que esta letra Ayin significa oído, pero yo la tenía entendida como ojo, y Crowley por eso la atribuye a esta carta y le pone un ojo aquí en el medio. Y esto es como si fuera un símbolo fálico, ¿no? Es un pene, ¿no? Es con sus 2 testículos, ¿no? Es la energía que también está representada por este caduceo bicéfalo. Y toda esta especie de plasticidad que se ve aquí es la potencialidad infinita de crear, ¿no? El macho cabrío es el que se va a la parte más alta de la montaña, es el que hace cosas, y como el tantra de la mano izquierda, que trasciende, ¿no? Y que se anima a romper con todo lo moral, ¿no? Se vuelve ni siquiera inmoral, se vuelve amoral. Entonces, sí, perdón, sigue. No, que entonces el hecho de que el camino vaya del mago, soy un mago, ¿no? Capaz de hacer esta prestidigitación de la mejor manera e ir hacia el ojo, es como decir, lo siguiente es que soy un diablo, que te ayudo a romper la moral. Y lo siguiente va a la mano y aparece Virgo. Y si vemos Virgo lo tenemos, es aquí.
otra vez el ermitaño que tiene el yod y yod significa mano. Entonces, a la vez soy el ermitaño con mi mano que te guía. Y ahora continúo. Dime lo que vas a decir. No, que iba a comentar que si te das cuenta, la figura que se ha utilizado para pintar a dibujar el ahorcado, ¿no? Incluso algunas de las gentes que están ahí bailando son similares a las figuras que están en las esferas del diablo. También, sí. Si te das cuenta, incluso los colores que se han utilizado. Ves esa forma, ¿no? Que no tienen cara, ¿no? Son como hombres, mujeres, ¿no? Sí. Que podrían representarnos a todos, ¿no? Mira este que es como medio animal también. Efectivamente, y ese es como una especie de hombre pájaro corriendo con un palo. O sea, Sí. si te das cuenta, y sobre ellos está el Joker. Si te das cuenta, los cuernos del macho cabrío son las manos del Joker ahí. También. Sí. ¿Sabes? Que está, luego, está por encima de ellos, ¿no? Luego lo siguiente que tenemos aquí es Sagitario. Y parece haber una progresión aquí horizontal, como si el loco estuviera diciendo, yo como mago, como diablo al mismo tiempo que te hago romper la moral, y con mis manos te guío como un ermitaño y te llevo a este proceso horizontal, que comienza con Saturno, que es el símbolo clásico de la piedra filosofal en bruto, Ajá. y que termina de nuevo con un Saturno brillante, un Saturno de la piedra de los filósofos directamente, ya purificada. Pero para eso tiene que pasar primero por Sagitario. Y Sagitario lo tenemos aquí a ver, aquí. Es la parte llamada el arte, también llamada la templanza en otros tarot. Y el símbolo representa una flecha, la flecha la vemos aquí dentro, esta flecha, que es la flecha que corta el arco iris. Ella es una interacción de polos, ¿no? Blanco, negro, tiene todo cruzado, ¿no? Amarillo, azul, tiene aquí el águila del fuego, el león pero blanco del mercurio, es decir, frío del agua, tiene la copa donde le echa agua o líquidos y por otro lado también el fuego. Es decir, hay esta interacción continua y aquí pone visita interior a terre rectificando invenies occultum lapidem, que es el vitriol de los alquimistas. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra filosofal. Entonces, ella tiene como una suerte de maripositas aquí, como símbolo también de primavera, tiene el verde de la creatividad. Esta es la carta del coagula. Es decir, Perdona, Pablo, si te das cuenta es Arvidén, dos caras. Es dos caras. Pero esta está vinculada con esta, mira, con los enamorados, que también aparece. Enamorados son el solve. El axioma básico de la alquimia es solve et coagula, disuelve y concreta. Aquí está lleno de espadas. Hay espadas, aparece Eva y Lilith como símbolos de ruptura que rompieron con el orden del paraíso. Ajá. Aparece de nuevo el ermitaño, fíjate, el ermitaño está como patrocinando todo ahí, ¿no? Y ¿qué está patrocinando? Está patrocinando a que se enfrenten los opuestos. Sí. El rey negro, la reina blanca, estos que están cruzados también como unos Rómulo y Remo, así con el palo en la mano que mata al hermano. Sí. Caín y Abel, el huevo órfico de nuevo con símbolo de lo femenino y lo masculino, de nuevo lo masculino y lo femenino intercambiados. Es decir, esta es la carta que te dice, rompe tu mundo del lenguaje, ¿no? Rompe todos tus patrones, rompe, deshaz. Que la pareja de esa carta es esta, que es ahora vuelve a unir. Cuando lo uniste, te dice ahora vuelve a deshacer. Ahora vuelve a unir una y otra vez, sin detenerse nunca. Ese es el proceso alquímico. Ajá. Y eso es lo que hace, a mi entender, aquí el Joker, que con su soy el mago, soy el demonio, soy el ermitaño y te llevo al proceso alquímico para que con tu Saturno, tu piedra básica, con tu dureza, te aflojes unificándolo todo con la ayuda de Tauro. Tauro lo tenemos en el Hierofante. Esta carta, este es el Hierofante, aquí está Tauro, y que tiene que ver con la iniciación. Son estos 4 elementos que luego veremos, los 4 evangelistas, que luego veremos en la carta del
del final en el universo. Aquí de nuevo está la mujer esta la que vimos en el ajuste también con su espada, que es la elevación de la hija al nivel, o sea, de la princesa al nivel de la gran madre, ¿no? Es la elevación. Y entonces, mediante también esa colaboración, pareciera que hay que pasar por el loco con la ayuda de nuevo de lo femenino. Aparece Venus, y Venus está vinculado con esta carta, que es la emperatriz, una carta de fructificación, y se va hacia la letra Mem, que es la del colgado, para llegar al mundo. Esta es la carta del mundo, que es esta que vemos aquí. Saturno es la piedra filosofal completada, pero también es la piedra en bruto del inicio, es la misma, que se purifica. Entonces, digamos que el loco que vemos es la piedra en bruto total. La nada que todavía no es. En cambio, esta es la nada que se convirtió en algo, pero que ahora se vuelve a disolver en nada para que el proceso vuelva a comenzar. Esta es a donde el loco te lleva, al final del recorrido. Sí, sí, sí. Y si quieres la analizamos esta también. Sí, sí, además, fíjate ahí, volvemos a ver los evangelistas, parece como si que proyectan agua o viento, ¿no? Claro. Boca y narices, ¿no? Volvemos a la serpiente que está danzando. Volvemos a esa combinación de colores. Hay una especie de templo, ¿no? Bajo ella. Sí, este templo que se ve aquí es un dibujo que hizo, me parece que es un matemático, donde representó la tabla periódica de los elementos químicos en una forma de estructura. Ajá. Y aquí tenemos los quinarios de la astrología, es decir, todas las estrellas fijas que hay, las estrellas fijas y los quinarios, las dos cosas. Y luego el ojo de Horus, que en realidad también es como el ojo de Shiva, que aquí ella, en este caso no es destructor. Fíjate que en la torre, en esta carta... Sí, la torre de destruir, sí, sí. Es un ojo destructor. Pero en esta, no. Es un ojo que ella ya juega con él. Sí. Juega con la serpiente, se entretiene, danza. Sí, sí, sí. Pero esta es la danza es el Big Crash. Es la danza de que se va a disolver todo otra vez para que vuelva aquí al inicio. Claro, que es el Big Bang. El loco. Y también tenemos la carta, también en este cómic aparece la carta de la torre. No me acuerdo en qué escena aparece. Aquí, esta. Donde dan esta carta. Esa es la torre. Que Crowley dice que hay una estructura en esta carta de la torre que son las fauces de Dis. Dis era una diosa romana bastante complicada, ¿no? Y de las diosas oscuras que había que propiciar para que no se enfade. Y como la letra, que es la letra P, me parece que se llama, tiene que ver con la boca, es oportuno que aparezca esta boca, como que aparece una furia, una palabra que destruye toda estructura construida por el lenguaje, y los personajes que caen no caen humanos, caen deshumanizados, caen desestructurados, o sea, hasta la humanidad se desestructura con esta carta, no te queda nada. Es el ojo de Shiva, el tercer ojo que se despierta, que es el mismo que veíamos aquí. Este tercer ojo del diablo, cuando se abre realmente, produce esto, ¿no? Cuando te entregas a esas actividades del do what you will, haz lo que quieres, lo que deseas, es el axioma también del Tantra, el Swechachara, ¿no? Hacer la propia voluntad. Cuando te permites soltar todo lo que tienes, todo lo que sería la represión, bueno, tu mundo se viene abajo. Y aquí vemos las dos polaridades, como si fuera el Eros de la paloma de Afrodita o de Isis, y el Tánatos, es Abraxas. Es la serpiente felina, como hecha león, ¿no? Como leonada. Entonces son los dos polos, la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Que ninguna de las dos en sí tiene que primar, tiene que ser un equilibrio. Sí, un equilibrio, efectivamente. Entonces, tenemos también otra carta que aparece mucho, es esta, el cómic, que aparece la luna bastante más atrás. Sí, bueno, aquí la tenemos. Aquí aparece Anubis, Anubis, que está en este tarot, en esta carta,
pero también aparecía por aquí atrás en el comienzo. No, Sí, al principio. Aquí la tenemos. y lo que tenemos aquí en esta carta es cuando todo se rompió ya en la carta de la torre y todo se entrega, se disuelve por completo en esta frialdad de la estrella, viene el escarabajo que vuelve a crear el nuevo mundo, es el sol, que los egipcios pensaban que cuando venía la noche, el escarabajo durante toda la noche, Kefri, lo iba llevando por debajo de la tierra y a la mañana lo sacaba sí, de las aguas y volvía a salir el sol ahí reinante. Pero en este caso todavía no salió. Entonces, está Anubis, que es El ciclo no se ha hecho. todavía no, todavía no. Claro, Anubis es el dios de la noche, el dios del oculto, el dios de los muertos, es un poco un psicopompos también, conductor ¿Te de... das cuenta? Perdona, Pablo, la madre de él abre la boca y escupe los escarabajos. Claro, claro, del comienzo, hablando del renacimiento, sí. Y este pasaje que se ve aquí, con unas yods todas desvitalizadas que caen, es el pasaje hacia la luna, ¿no? Es el cruzar, el camino iniciático, cruzar esta especie de pasaje estrecho, una vía estrecha, y dice Crowley que aquí, para poder pasar, hay que enfrentarse a Tabú. Él dice que Tabú es como una diosa, es la diosa de lo prohibido. Es decir, en el Tantra hindú, uno tiene que romper los 8 grilletes, que son, por ejemplo, la vergüenza, el miedo, la familia, la casta. Es decir, en el Tantra hindú dice que uno debe poder cometer incesto con su propia madre, metafóricamente, ¿no? Sí. Como diciendo, si te quedas con los comportamientos sociales y cosas por el estilo, no vas a romper del todo las cosas. Entonces, realmente para cruzar esto y seguir avanzando, hay que romper con los tabús. Eso, perdona, en una de las canciones del grupo The Doors. ¿Qué dice? Eso, padre, quiero matarte, madre, quiero... Y se queda ahí. Significa que quiere mantener relaciones sexuales. Ah, claro, claro. Eso, this is the end, es el fin. Bueno, esta es una carta que tiene que ver con esas pulsiones bien profundas. La palabra hebrea, la letra hebrea es kof, y significa la parte de atrás de la cabeza, el encéfalo, ¿no? Que es una parte, el sistema es el cerebelo, el sistema límbico. Entonces tiene que ver con sentimientos, con sensaciones, con memoria, ¿no? Y bueno, esta es una carta que tenés que cruzar, tenés que atravesar a pelearte con Tabú y además evitar que te coman los chacales, que están para ser presa de ti apenas cruzas. ¿Y qué tenemos después? Nos queda, a ver, que salga en este tarot. Tenemos también, había una más. ¿No? Son esas. Son esas, sí. Ahora mismo hasta ahí hemos visto esas, efectivamente. Bien. Adelanto hasta donde lo habíamos dejado entonces. Sí, quedamos ahí. Sí. Lo dejamos aquí ahora mismo, ya que son las 11:30. Vale. Mañana es lunes y tenemos que volver a la rutina laboral. ¿Quieres que miremos los mensajes? Sí, rápidamente, vamos a mirarlo, claro. Fíjate, vamos a verlo. Qué gusto saber que decidieron hacer el programa hoy, aquí en Chicago, ¿no? Desde Chicago nos están escuchando. Buenas noches a todos, Oscar Hidalgo, eso Roberto Vázquez antes. Lorca me encanta, ¿no? Sin más, no dice hola. Sofía, buenas noches. Juan Demetrio Martínez, buenas noches. Sin más preguntas, ¿sería un proceso adivinatorio una manera de encomendarse un dilema al azar, al oráculo, al paradigmático, a la interpretación del mensaje adivinatorio por mí mismo otra vez? No entiendo, a ver si la entienden. No entiendo muy bien la pregunta, perdón. Espera que lo leo de nuevo. Una manera de encomendarse en dilemas al azar al oráculo o paradójicamente a la interpretación del mensaje adivinatorio por mí mismo otra vez. No sé, bastante enrevesada la frase. Bueno, vamos a darle vuelta y ya contestaremos. Está bien, ¿no? Está bien que se hagan preguntas y demás. Vamos a verlo. Juan Demetrio Martínez Rodríguez dice, ya lo decía Frank Herbert, Dune, el gran novela iniciática, El durmiente de despertar, efectivamente.
Mike Hola a todos, Juan Demetrio, Led Zeppelin también estaba muy influido por Crowley, efectivamente. Y Aiden B, ¿qué onda? Y sin más vuelve mismo. Estáis haciendo magia, alucino, todo nuevo para mí. Muchísimas gracias. Quizá sin más, que es Adalbert, lo que esté preguntando es que dice, ¿sería un proceso adivinatorio una manera de encomendarse en dilemas al azar al oráculo o paradójicamente a la interpretación del mensaje adivinatorio por mí mismo otra vez? Es decir, si yo interpreto algo adivinatoriamente, ¿no? El tarot, por ejemplo, y más adelante uso mi propia interpretación como si fuera un oráculo para una segunda pregunta, si eso es válido. En lugar de usar la herramienta misma, el tarot, uso la interpretación que le di a las cartas la última vez, pero para otro tema. Creo que va por ahí. Bueno, también podemos hacer una cosa. Invitamos a Sin Más que vuelva a desarrollar la pregunta, ¿no? También, sí. Que nos ayude. Podría ser por donde tú estabas apuntando, ¿eh, Pablo? Podría ser. Yo creo que sí, que va por ahí el compañero, ¿eh? Compañero o compañera, no sabemos. No, Adalbert vive por tu zona también. Es del sur. Sin Más. Sí, él pone Sin Más, pero es Adalbert. Ah, vale. Es que yo veo solamente eso, vale. Adalbert. Ah, muy bien, pues bueno, vamos a intentar ver si Albert puede hacernos de nuevo la pregunta y si no, pues contestaremos siguiendo las pautas que nos está marcando Pablo. Vale. Pues muy bien, ¿no? Yo creo que ha sido una hora y media intensa. Gracias, Pablo, de verdad, porque estaba alucinando. De verdad que te doy las gracias por mostrarme el tarot de Crowler, que ya os digo, yo lo había visto por encima, no. Yo conozco la figura de Crow y demás, pero sí de confieso que yo no me había parado a mirar su tarot tal cual, ¿no? Yo había visto estas cartas, sí. Las cartas que van saliendo en el cómic yo las había mirado y había visto las imágenes, pero no lo había visto, por ejemplo, el ermitaño. Yo no había visto el ermitaño de Crowley y para mí ha sido grato ver que recordaba la figura de Drácula de la película Francis Ford Coppola, ¿no? Es alucinante, es que es la misma figura. Con todo lo que significa, ¿no? Teniendo en cuenta también la figura de Drácula en la literatura, ¿no? Lo que pasa es que para entender el tarot de Crowley hay que leer sus libros, que son bastante extraños, son bastante particulares también, como ese que citabas, el libro de la ley, y tiene muchos más, porque si bien usa mucha mitología egipcia y mitología griega, y mucha también iconografía cristiana, al mismo tiempo también creó cosas propias con estas canalizaciones que tú decías que tuvo. Bueno, creó mundos propios y que abrió caminos muy personales. Por eso fue un tipo bastante controversial. Sí. Pues bueno, Pablo, yo creo que el programa de hoy ha sido maravilloso, de verdad, dado ahí, me ha encantado también que esta vez llevara tú mucho más las riendas, ¿no? Y por mí estupendo, de verdad, porque era un placer ver todo lo que estaba sacando y vuelve a lo que hablamos, ¿no? El cómo una persona dando sus conocimientos puede ampliar la lectura en una obra. Ahora cuando leamos de nuevo el Arcan Asylum y nos fijemos en las cartas, pues tendremos un mayor conocimiento y de fuerza, ¿no? En la lectura. Todo esto volvemos a lo mismo, esto es un proceso de iniciación. Todo lo que aquí estamos haciendo y de verdad que te agradezco un montón tus conocimientos en el tarot de Crowler, porque para mí ha sido alucinante. Bueno, igualmente es una retroalimentación porque es más lo que aprendo yo en cada ocasión que lo que pudiste aprender tú hoy. Pero, con respecto, por ejemplo, a esta interpretación de esa escena que hicimos recién del cómic donde está entrando Batman a Arkham, esa hilación que yo hice, en realidad es una interpretación que hago yo. Vaya a saber si Grant Morrison o el dibujante pensaban eso en sí. Lo que quiero decir es que en esa interpretación filosófica o mitológica en clave simbólica, ¿no?, del mundo, uno puede hacer este ejercicio y lo que tú hiciste de decir, bueno, me hizo acordar a Drácula de Coppola y quién sabe si el Coppola en realidad miró esta carta o se inspiró en ella o no, pero el tema de que tú la vincules le da un vuelo que no tenía antes. Y esa es creo yo, el mensaje que intentamos transmitir en cada uno de estos encuentros. Estoy totalmente de acuerdo, fíjate, ahí yo estoy, es como dice Albert, ¿no? Es verdad, estamos haciendo una especie de magia. Estamos haciendo una especie de magia y entramos en una parcela que,
posiblemente, pues sí, quien se encargó del vestuario en la obra de Drácula. Yo sé que el vestuario de Drácula en cierta medida tiene mucha influencia de la obra de Gustav Klimt, ropa y demás, pero yo nunca había leído si tenía inspiración en la obra de Crowley. Pues posiblemente también, ¿no? Pero yo te digo que es muy, muy interesante este feedback que estamos haciendo, porque le estamos dando cada vez más un peso a una obra que en todo momento se ha reconocido que está en el top de las grandes obras en el cómic en general, pero que creo que viéndola de esta forma pues va subiendo, ¿no? Sí. Deja de ser ya un simple cómic, ¿no? Yo creo que en cualquier momento nos va a llamar Grant Morrison y nos va a agradecer. ¿Qué estáis haciendo con mi obra? Lo de siempre. Como siempre, darle las gracias pues a nuestros seguidores, ¿no? Sí, que ha habido varios espectadores. Hoy tuvimos 12, 13 personas ahí expectantes mirando. Y bueno, en el chat también, que ahora han escrito un poquito más también, que ha habido un diálogo que a veces es más extenso, a veces menos. Depende, hoy es un domingo también. Es más difícil un domingo por la noche que alguien se quede hasta tan tarde. ¿Vamos a nuestra cortina? Pues sí. Mira, Albera ha hecho aquí, ha indicado, Juan Demetrio te dice que totalmente de acuerdo. Clase magistral de Pablo sobre el tarot de Crowler. Indiscutible. Dice, sin más, una respuesta que nos da el tarot es azar, pero influenciada por el tarotista, ¿no? Tarotista. Claro. Y en la sentencia por el que pregunta, que es quien interpreta el mensaje del tarotista y del I Ching. Claro. Entonces, es una combinación de elementos, efectivamente. Alguien pregunta y se le da una respuesta que no es directa, como bien indicaba Pablo, y a raíz de ahí de las circunstancias, de nuestros conocimientos, incluso de nuestra experiencia, de lo que viene, de lo que está por venir, sacamos la respuesta. Claro, el tarot muestra, o la astrología o el I Ching muestra un oráculo, que tiene que ser ambiguo. Entonces el intérprete del oráculo, si es que hace falta un intérprete, da su interpretación a su vez, ¿no? De eso. O sea, ya como tú decías, lo de Nietzsche, bueno, está esa frase de que no existen hechos sino interpretaciones. Entonces, interpreta el intérprete, y el que viene a consultar a su vez, cuando escucha ese discurso, se queda con partes, otras no, agrega algo suyo y conforma un discurso que le cuadra y que le sirve de respuesta para una pregunta que tenía y una decisión que tiene que tomar. Entonces hasta le agradece al oráculo o al que interpretó el oráculo por esa interpretación, cuando en realidad quizá el que le interpretó le dice, mira, pero yo no te dije eso. Pero el tipo te dice, sí, me dijiste eso y me valió, ocurrió tal como me dijiste. No sé, mi pueblo venció al pueblo vecino como nos habías augurado. Entonces, un poco así funciona. Interesante, interesante. Por eso no es cuestión de creencia, es un mecanismo. Sí. Pues bueno, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Durante esta semana, posiblemente el programa también, o bien lo podemos hacer jueves o bien el domingo, ¿de acuerdo? Porque el viernes también tengo yo el viernes un poquito complicado. Bueno, el jueves entonces. ¿Podemos hacerlo el jueves? ¿Te parece bien? Hacemos lo mismo que hoy, un programita de 1 hora y media aproximadamente, hora y 20, hora 40, ¿no? Sí. Seguimos, ¿no? Ahora podemos pasar ya al I Ching, que hace referencia, y al té de rosa. ¿Te parece? Perfectamente. Pues nada, pues Pablo, pues muchísimas gracias, como siempre, un verdadero placer. Y espero que sigamos viéndonos por estos lares. Sí, como no. Reitero, sigan la espada de Damocles, el programa de Pablo, muy, muy interesante, ¿eh? Aquí saludos a Comic Barcelona, Gotham, ¿cómo eras? Nunca me acuerdo. Informer. Gotham Informer. Gotham Informer, que no le he mandado el enlace. Tengo que mandarle. Bueno, de todas formas, como Pablo lo sube, lo podemos ver en su página. Sí, también. Bueno, agradezco yo también a todos los que han estado presentes viéndolo, que han estado escribiendo, a los que lo van a ver en los siguientes días, a los que comentan después durante la semana, que eso también es valiosísimo, que nos sirve como una retroalimentación, y obviamente a Eduardo, que es el padre del niño. El padre de todo. No. El padre del niño es Grant Morrison y el McKay, que luego me dicen, yo simplemente he cogido, yo soy como un tío perdido que llega y viene. Muy bien. Ahí vamos con la cortina.
La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!